les bendiga. Uno de los anhelos como padres es ver a nuestros hijos crecer, tanto en estatura, pero también en conocimiento, también en sabiduría, pero principalmente nuestro anhelo debería de ser que crezcan espiritualmente, que crezcan en el área espiritual. Los padres de Juan el Bautista pudieron ver esto en su hijo. En Lucas capítulo 1, versículo 80 dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Una vez nacido el niño, una vez nacido Juan el Bautista, que fue un nacimiento milagroso, dice la Escritura que él crecía y se fortalecía en espíritu. Esto nos enseña que sus padres no se limitaron solo a suplir las necesidades físicas. Ellos entendieron que era tanto o más importante ocuparse en el desarrollo espiritual de su hijo. No es suficiente para nuestros hijos darles comida y ropa. El tema de este día precisamente está enfocado en eso, el desarrollo espiritual en el hogar. Y trataremos unos consejos que podemos como padres seguir para obtener ese desarrollo espiritual en el hogar, ese desarrollo espiritual en nuestros hijos. El primero de ellos, el primer consejo de ellos sería guiarlos en su relación con Dios. Es muy apropiado empezar en este punto. Es la mejor enseñanza que podemos dar, o el mejor consejo que se puede dar, es empezar en este punto, guiarlos en su relación con Dios. Nuestros hijos deben de conocer y practicar el mandamiento más importante que existe. Es lo más valioso que podemos inculcar en nuestros hijos. Cuando a Jesús, los fariseos le preguntaron que cuál era el mayor de los mandamientos, que cuál era el principal de los mandamientos, Jesús resumió la ley en lo siguiente, y lo leemos en Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. En su mayoría, los niños crecen amándose a sí mismos, y hay una razón por lo cual se da esto. Ellos piensan que son el centro del universo, porque cuando están pequeños, todo lo que está alrededor, sus padres, sus hermanos, su familia, las personas que pueden visitar el hogar, se dedican a cuidarlo, se dedican a darle todo lo que necesita. Entonces los niños se vuelven como la atracción, ¿verdad? La atracción en la familia cuando están pequeños. Entonces eso los puede hacer pensar que ellos son el centro de todo. También es normal que entonces los niños, cuando reciben todo este tipo de apoyo, de cuidado, de consuelo, de ayuda de parte de sus padres, entonces también aman a sus padres. Eso es normal, porque es una reacción del niño al amor que se le da. Pero también muchos de los niños aman las cosas que se le dan. Aman las cosas que se le dan. Y su felicidad prácticamente depende de lo que les damos. Y en una forma extrema, yéndonos hacia los extremos, podríamos llegar a decir que hay niños que aman más los objetos que se le dan que a las personas. Entonces, necesitamos enseñarle a nuestros hijos esa relación con Dios. Necesitamos enseñarles desde pequeños que existe un Dios maravilloso y que es el centro del universo. Que Él es el centro del universo, que Él es el creador de todas las cosas y que nuestras vidas dependen de Él. Entonces, no solo enseñarles que Él es el centro del universo, sino tener que enseñarles que Él debe de ser el centro de sus vidas, de quien debe de depender totalmente su felicidad. La felicidad no se encuentra o no debe de estar basada en las cosas materiales, sino en aquel conocimiento, en aquel amor a Dios
y eso debe de enseñarnos a nosotros y guiarnos a ser felices, a tener gozo en todas las circunstancias que se nos presentan en la vida. Entonces, vemos que no es suficiente llevarlos a la iglesia. Eso no es suficiente, sí es necesario, pero no es suficiente. Y por lo tanto, no es suficiente entonces que aprendan a recitar algunas porciones de la Biblia. Lo que es necesario, y esa cosa sí es una de las cosas más necesarias en su vida, es que aprendan a conocer personalmente a Dios. Que tengan una relación personal con Dios. De tal manera que nuestra labor y responsabilidad como padres no estará completa si no logramos llevar a nuestros hijos a confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Nuestra meta más importante en el hogar debe de ser llevar a nuestros hijos a experimentar el nuevo nacimiento. De tal manera que vemos que este consejo de guiarlos a una relación personal con Dios es un consejo valioso. Y por eso nuestro Señor Jesús, cuando le preguntan acerca del más importante mandamiento, dice, amar a Dios con todo. Y eso tenemos nosotros que enseñarlos a nuestros hijos. El segundo consejo que podemos tomar de este ejemplo es la relación con el prójimo y con sí mismo. Además del mandamiento anterior, cuando cuestionaron a nuestro Señor Jesús, Él agregó que había un segundo mandamiento que también era importante. Y dijo en Marcos capítulo 12, 31, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante que este segundo mandamiento importante en la Biblia tiene dos componentes. El primero es el amor al prójimo. Dice, amarás al prójimo. Y en segundo lugar, y no menos importante, es que debemos aprender a amarnos a nosotros mismos. En otras palabras, podríamos decir que solo estaremos en la capacidad de amar a nuestro prójimo cuando aprendamos y sepamos amarnos a nosotros mismos. Solo podremos cuidar del prójimo si también aprendemos a cuidarnos a nosotros mismos. De lo contrario, nunca vamos a buscar cuidar de los demás, no vamos a aprender a reconocer las necesidades de los demás. Si no nos respetamos a nosotros mismos, tampoco vamos a respetar a los demás. Tampoco vamos a respetar a los otros. Por eso el Señor dice que tenemos que amar al prójimo como nos amamos nosotros mismos. Si nosotros no aprendemos a reconocer quiénes somos, nuestras necesidades y nuestra relación con Dios, tampoco vamos a reconocer las necesidades de los demás y tampoco nos vamos a ver motivados a impulsar a los demás, al prójimo, a que conozca también a este Dios Salvador. De tal manera que nuestra relación con las personas ajenas a nuestra familia debemos mostrar interés por su bienestar espiritual, por su bienestar moral, por su bienestar físico. Y en todos los tratos debemos de ser respetuosos y honestos. La palabra nos enseña muchos mandamientos que están relacionados cómo practicar el amor al prójimo, porque tal vez algunos podríamos pensar que el amor al prójimo solo está dado en una relación amigable, en una relación de un poco de ayuda, de palabras buenas, de palabras que puedan satisfacer lo que la otra persona puede estar esperando escuchar. Pero la palabra de Dios nos enseña maneras concretas de cómo podemos nosotros enseñar o dar el amor al prójimo. Vamos a leer algunos versículos relacionados a esto. Por ejemplo, Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros.
No mintáis los unos a los otros. O sea, una manera de mostrar el amor a los demás es no mintiéndoles. Cuando hay mentira, hay engaño. Cuando hay engaño, entonces hay muestras de que no respetamos y no amamos a las otras personas. En Efesios 4:2 dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Mire, una muestra de amor es la paciencia. La paciencia nos ayuda a poder reconocer que las personas no son perfectas, pero también reconocer que nosotros no lo somos y que tenemos que aprender a tener paciencia por los demás. También pensemos que también los demás son pacientes con nosotros en muchas cosas que nosotros hacemos que no son correctas. Pero todo eso se puede lograr cuando hay amor hacia el prójimo. También Gálatas 5:13 dice, servíos por amor los unos a los otros. Mire, el servir a los demás, el atender las necesidades de los demás, el extender nuestra mano para ayudar a los demás es una manera de mostrar amor. Y por último podemos ver la primera carta de Pedro, capítulo 3:9, que dice, no devolviendo mal por mal, sino por el contrario, bendiciendo. Tenemos que aprender a bendecir y no paguemos mal por mal. No paguemos mal por mal, sino por el contrario, hagamos el bien cada vez que podamos. Todo esto son muestras de amor y son mandatos que el Señor nos ha dejado. Entonces, Dios nos ha puesto en esta tierra, Dios nos ha puesto en este planeta para hacer bendición a cuantos nos rodean. Hemos sido llamados para bendecir a nuestra familia, pero también somos llamados para bendecir a nuestros vecinos, para bendecir a nuestros amigos, para bendecir a nuestros hermanos en la fe, para bendecir a los compañeros en la escuela, para bendecir a los compañeros en el trabajo. El Señor nos ha llamado para ser de bendición para los demás, y ser de bendición para los demás es una muestra del amor al prójimo. El tercer punto que veremos ahora es enseñarles el principio de dar. Enseñarles el principio de dar. El principio de dar es muy importante. No debemos de verlo como un mandato, como una obligación, sino tenemos que verlo como un principio de bendición para nuestra vida. Dios nos da la oportunidad de bendecir a otros, pero también Dios nos da la oportunidad y la bendición de poder colaborar en su obra. No por obligación, como digo, y como dice la Escritura, sino voluntariamente, no con pesar, no con tristeza, sino con alegría, con disposición en el corazón. Dios no anda detrás de nuestra cartera. Hay muchos que piensan que el ofrendar, que el diezmar tiene que ver como una necesidad de parte de Dios de que nosotros estemos supliendo económicamente. Dios no necesita de nuestro dinero, pero sí necesita que nosotros aprendamos a dar, porque tenemos que aprender entonces a dar, porque como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces vemos que Dios no anda detrás de nuestra cartera, Dios anda detrás de nuestro corazón. Dios lo que está y lo que Él quiere y lo que Él desea es nuestro corazón. Lo importante de este principio, de tener este principio en nuestro corazón, es darle a Dios nuestras primicias, darle a Dios el fruto de nuestro trabajo, el fruto del trabajo de nuestras manos, porque lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de parte de Él. Dios nos ha dado tantas cosas, Dios nos ha bendecido de tantas maneras. El mejor regalo que Dios nos dio fue la vida de su Hijo para que nuestros pecados fueran perdonados y pudiéramos tener acceso al reino de los cielos. Entonces, tenemos que darle al Señor no por obligación, sino como una muestra de adoración, y también sin esperar nada a cambio, porque no es un trueque le voy a dar a Dios para que Dios me dé, sino más bien que tenemos que aprender a darle a Él por amor, darle a Él
por gratitud, darle a Él en una forma de adoración. Y de igual manera tenemos que dar a nuestro prójimo. Cuando nuestro prójimo está en necesidad, es una bendición poder darle a aquel que se encuentra en necesidad. Es una bendición poder ayudar a aquel necesitado, porque dar es uno de los caminos a la bendición y a la abundancia. Leamos qué dice Hechos capítulo 20, versículo 35. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Mire, la Escritura nos enseña que tenemos que aprender a ayudar a los necesitados, que tenemos que dar a aquel que tiene necesidad. Quizás algún día también nosotros tendremos una necesidad y alguien se va a acercar y alguien nos va a suplir aquello que nos puede estar haciendo falta. Quizás no necesariamente económico, sino una palabra de aliento, un consuelo, una ayuda que nos puede ayudar emocionalmente, o una ayuda espiritual. Pero vemos que el Señor Jesús dijo que hay más gozo, que hay más dicha, que somos más bienaventurados, que somos más bendecidos cuando damos que cuando recibimos. Entonces este principio de enseñarle a nuestros hijos a dar es un principio que es de bendición para ellos y es de bendición para nuestra vida. Podemos entonces concluir con lo siguiente. La palabra de Dios nos enseña que para iniciar el desarrollo espiritual en nuestro hogar, el desarrollo espiritual en nuestros hijos, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente en Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Como decimos, Proverbio 22:6. Ahora, en su camino, ¿qué significa en su camino? No significa el camino que él quiera seguir. No significa que nosotros debemos de dejarlo hacer lo que él quiera y solo irlo instruyendo para que en el camino que él tome la decisión de hacer las cosas, dejarlo que lo haga a su manera. Sino que lo que está diciendo es que tenemos que instruir a nuestros hijos en su camino. Y esto quiere decir que nosotros como padres tenemos que discernir que nuestros hijos no son iguales, que nuestros hijos son diferentes, que nuestros hijos tienen diferente manera de pensar, que nuestros hijos tienen diferentes criterios, tienen diferentes formas de ser. Entonces, si son diferentes, cada uno de nuestros hijos los tenemos que guiar en ese camino de su forma de pensar. Pero, sea como sea, el camino de nuestros hijos, nosotros les tenemos que guiar por el camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto? Nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguir las enseñanzas de nuestro Señor. La palabra dice que hay camino que al hombre le parece recto, pero que al final es camino de muerte. Entonces nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos en el camino correcto. Y la frase, aun cuando sea viejo, ahí está hablando acerca de cuando ya llegue a cierta madurez. Si nosotros los hemos guiado correctamente, ¿verdad?, ellos van a poder permanecer allí, pero no esperemos a que sea demasiado tarde para empezar a instruirlos. No corregir oportunamente a nuestros hijos es no quererlo, es no amarlo. Si lo amamos, debemos de disciplinarlos. Eso es lo que dice el Proverbio 13:24. Por lo tanto, hermanos, apoyemos a nuestros hijos a crecer, no solo intelectualmente, no solo en conocimiento, no solo en sabiduría, sino a fortalecerse en su espíritu. Eso es quizá lo más importante, el mejor regalo que le podemos dejar a nuestros hijos. Que el Señor les bendiga.